Claro, y en ese mismo tema, tan solo 15 días de que se desarrollara la cumbre APEC, finalmente el gobierno, como lo veíamos, anunció que el encuentro se suspendía debido a la crisis del contexto social que estábamos viviendo. Para ahondar sobre este tema estamos con Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y representante del país ante el grupo APEC. ¿Se esperaba esta decisión del gobierno después de estos casi 13 días de crisis social en el país? Buenos días, Carla. Efectivamente, esta era una situación que se estaba monitoreando día a día por la incertidumbre que está enfrentando el país y la verdad es que no había otra salida. Si pensamos la magnitud de lo que está enfrentando el país y el gobierno tiene que enfocarse 100% en tratar de destrabar institucionalmente el conflicto actual. Por lo tanto, era la única salida. Es triste, es lamentable, pienso en las personas que han trabajado en torno a estos eventos, la preparación, las actividades que hubo en las regiones durante todo el año para coronarlo en el caso APEC con la cumbre de líderes, pero el país obliga a enfocarse, como te decía, 100% en las prioridades internas. Claro, no fue una decisión de un día para otro, se estuvo monitoreando durante los días previos, qué pasaba también con la apreciación internacional de lo que estaba pasando en Chile. Efectivamente, y además habíamos tenido la confirmación de importantes líderes, Estados Unidos, China, en un comienzo Rusia, y efectivamente hace 15 días el escenario era distinto y eso obligaba o hacía difícil que se pudiera con mayor antelación haber cancelado estos eventos, pero yo creo que es una decisión razonable, es la correcta y es lo prudente para lo que está viviendo Chile. Si lo decía el presidente, es doloroso, una decisión necesaria pero dolorosa. ¿Cuál es el costo principal para Chile tras la suspensión de la APEC? Claro, es muy dolorosa porque el principal costo es de imagen país, que es algo intangible, que por lo tanto vamos a tener que medirlo en el mediano plazo y también ver cómo restauramos esa credibilidad ante el mundo. Y también tiene un costo de corto plazo. Pensemos todas las actividades económicas, comercio, hotelería, turismo, extranjeros que visitan el país, que generan nuevos puestos de trabajo, actividad, licitaciones ya comprometidas donde había muchas medianas empresas que estas cumbres eran una parte importante de su ingreso en el año. Ese es un costo económico de corto plazo. Y finalmente, lo que tú dejas de ganar, es decir, las oportunidades que no vamos a poder aprovechar de conexión con otras economías, con otros mercados, pymes que puedan conectarse con otras pymes o con otras empresas a nivel mundial y que por lo tanto puedan expandir sus productos, servicios a otros mercados. Todo eso es, diría yo, los principales costos o daño que genera esta decisión. Claro, para ahondar un poco más en ese sentido, ¿cuál es la real relación que existe con estas pymes cuando se realiza una PEC en un país? Porque de repente uno lo ve como una cumbre política, pero que durante todo este año se estuvo trabajando en las regiones con los distintos emprendedores también y conectando con otros países. Si nos puede explicar un poco cómo es ese trabajo, además. Claro, porque uno ve la imagen, donde ve a los grandes líderes, donde ve, también venían los principales empresarios de las multinacionales, pero detrás de eso hay personas que organizan, por ejemplo, el catering, la cafetería, la movilización de los líderes, la hotelería, la necesidad del turismo de contratar más personas para apoyar estas cumbres. En el caso de la COP eran 10 días y se estimaban más de 30.000 personas. En el caso de APEC era una semana donde iba a haber un conjunto de actividades muy grandes, donde hay todo empresas, servicios, personas que van apoyando la gestión, la producción, la realización de estos eventos. Y como también hemos leído en los distintos medios, el comercio asociado, porque esos visitantes también visitan restaurantes, están obviamente en hoteles, generan actividad. Todo eso se pierde, una pérdida a corto plazo, pero la más relevante, sin lugar a dudas, es la imagen país, es esa reputación que todos cuando salimos fuera de Chile y hablamos de las ventajas del país, ¿qué decimos? Estabilidad política, fortaleza institucional, reglas del juego claras. Y ese activo país que nos ha distinguido en Latinoamérica es el que hoy está en entredicho y que dependiendo de cómo tenemos una salida a este conflicto, vamos a tener que restaurar ese gran prestigio que Chile se ha ganado en las últimas décadas.
Claro, en la PEC también se esperaba un hecho importante, contingente, histórico incluso, que se firmara un acuerdo o el comienzo de un acuerdo entre la guerra comercial entre Estados Unidos y China, una oportunidad única sobre todo para posicionar también al presidente Piñera como el líder internacional en una plaza donde sin duda iban a estar los ojos del mundo puestos en nuestro país. De hecho, imaginemos lo que hubiese significado que esa primera fase de la guerra comercial, porque todos sabemos que el conflicto de China y Estados Unidos es más bien geopolítico y esto es solo una parte, pero esa iba a ser una firma de las dos principales potencias mundiales con el presidente Piñera presente y Chile como centro de atención del mundo. Eso ya no va a suceder, es el mal menor, sin lugar a dudas, frente a la situación que estamos viviendo, pero es lamentable porque son activos, son cosas no tan concretas, pero que en el mediano plazo le traen muchos beneficios a Chile. ¿Cómo se puede recuperar esta credibilidad, esta confianza hacia nuestro país en términos económicos, políticos, incluso turísticos? Yo coincido con el canciller de que se puede restaurar la imagen país y todavía no se ha visto afectados los fundamentos de nuestra reputación. Pero para restaurar esa imagen es con las mismas fortalezas que ha tenido Chile a lo largo de los años. Eso es demostrar una cierta estabilidad política, instituciones que aun cuando algunas están cuestionadas en su legitimidad, mostremos frente al mundo en el mediano plazo que somos fuertes institucionalmente, que hay un Estado de Derecho y que en el caso de los negocios e inversionistas hay reglas del juego que son transparentes, que se cumplen y se respetan. Es decir, las mismas fortalezas que ha exhibido Chile son las claves para restaurar la imagen país en el mediano y largo plazo. ¿Qué pasa con la PEC, con el evento en sí? ¿No se realiza en Chile? ¿Se va a realizar en otro lugar? El costo también que tiene a nivel internacional no tener esta cumbre. Es importante señalar que la actividad que se canceló es la cumbre de líderes, porque ya hemos tenido la reunión de ministros de comercio, de ministros de finanzas, había una serie de actividades en las regiones, Valparaíso, Puerto Varas, Concepción. Se suspende la cumbre de líderes, como se comunicó ayer en el reporte oficial de APEC, no se va a realizar esa cumbre. No es que se esté buscando un lugar para llevarse a efecto. Y por lo tanto este año es muy probable, hay que ver cómo se van dando los hechos, no vamos a tener una declaración de los líderes respecto de APEC. Pero eso también hay que ir viendo cómo se desarrollan los hechos en los próximos días. Claro, que es la diferencia con la COP25, que en el fondo sí se está buscando una sede para poder hacer este encuentro. ¿Cómo afecta, qué afecta más, la APEC, la suspensión de la APEC o la de la COP25? Es buena y difícil pregunta porque tienen un perfil distinto. APEC es integración económica, es nuevos mercados, es Asia-Pacífico, que hoy día es el centro de gravedad comercial de Chile. Por lo tanto, ahí las pérdidas son más bien de, dejando de lado la imagen país, de conexión y acceso a nuevos mercados, sobre todo por la alta dependencia que tiene Chile de Estados Unidos y de China y que hemos visto cómo esa guerra comercial ha impactado directamente al país. La PEC representaba, por lo tanto, una oportunidad para seguir mirando nuevos mercados en el Asia-Pacífico. Ahí está la pérdida de PEC. Y en el caso de COP, yo no soy especialista en temas de cambio climático, diría que hay una pérdida política de la construcción del liderazgo que estaba teniendo el presidente Piñera en desarrollar una agenda de desarrollo sustentable y una pérdida de la sociedad civil del diálogo que se genera en torno a los compromisos de cambio climático, donde se estimaba que iban a haber más de 30.000 personas entre sociedad civil, mundo académico, etcétera. Pero es muy importante señalar que los compromisos de COP25 continúan, más allá de la realización o no de la cumbre en Chile. Claro, pero el costo internacional es el mismo. Pensar, porque algunos decían, tal vez la PEC eran 10 días más, 15 días más. Sí. La COP había un poquito más margen de tiempo para poder entender y ver, evaluar cuál era el desarrollo también de esta crisis social. ¿Era necesario cancelar los dos eventos? Yo pienso que sí. Yo pienso que en la situación que estamos actualmente, lo correcto era cancelarla. El gobierno, pienso yo, fue muy responsable de ir monitoreando hasta que fuese esto el último recurso. Muchas voces, recordemos, que pedían la suspensión antes, pero es lo correcto, es lo responsable, y porque hoy Chile tiene que concentrarse 100% en sus asuntos internos. Y estas cumbres, desde el punto de vista de seguridad, logística y atención que requieren, efectivamente podían distraer energías para lo que tiene que atender Chile hoy día de manera prioritaria y urgente. ¿Cómo afectó tal vez el mensaje de Vladimir Putin al decir que se bajaba de esta cumbre días antes de que
el gobierno anunciara también la suspensión. Pienso que es un elemento más en la decisión, pero no fue lo determinante. No fue lo determinante porque acá nosotros no tenemos información que debe manejar internamente el gobierno de amenazas de seguridad, de los requerimientos para las próximas semanas. Por lo tanto, lo de Putin es un elemento, pero la decisión que se toma, que se anuncia ayer, es una secuencia de evaluaciones que finalmente derivaron en la decisión de cancelación. ¿Habían otra información de otros líderes mundiales que también se habrían bajado de la cumbre PEC? A mí eso no me consta, lo único que uno entiende es que había comunicaciones permanentes con el cuerpo diplomático, con los embajadores de los países, pero como Chile tiene una sólida reputación, hay una confianza o aún hay un beneficio en la duda por Chile. Y hasta hace un pocos días, gran parte de los líderes sí habían confirmado su asistencia. Y eso es lo que tenemos que nosotros valorar y tratar de reconstruir hacia el futuro, que es esa gran confianza y reputación que tiene nuestro país frente al mundo. Claro, lo había hecho Donald Trump también. Exactamente. Antes. Bien, Jorge Said, director del Centro de Estudios de la Universidad Católica, representante del país para el grupo APEC. Muchas gracias por este contacto, por estar acá en esta mañana informativa. Muchas gracias a ti, Carla. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos con más noticias. Espérenos.